En 1987, Robert Crandall, el notoriamente agresivo director ejecutivo de American Airlines, ordenó a su equipo de catering que retirara exactamente una aceituna de cada ensalada de primera clase servida a bordo. El cambio fue invisible para los pasajeros. Nadie se quejó, nadie lo notó. Pero el departamento de contabilidad sí lo notó. Según los informes, esa única aceituna le ahorró a American Airlines alrededor de $40,000 al año. Una guarnición, $40,000. Suena absurdo hasta que se comprende la realidad financiera que obligó a un hombre, al frente de una corporación millonaria, a obsesionarse personalmente con un trozo de fruta. Durante décadas, desde entonces, la industria de la aviación comercial ha operado bajo una dolorosa verdad que la mayoría de los pasajeros nunca consideran. Tu aerolínea, casi con toda seguridad, apenas está sobreviviendo. En 2025, la IATA proyectó que la industria aérea mundial generaría $36,000 millones en beneficios netos a través de aproximadamente 5,000 millones de pasajeros. Eso se traduce en alrededor de $7 de beneficio por persona. No por vuelo, por persona. La industria que mueve al planeta entero gana menos por cliente que el precio de un café con leche en Starbucks en Londres. Pero aquí está lo que no tiene sentido. Las aerolíneas generaron más de $1 billón en ingresos totales, operaron casi 39 millones de vuelos comerciales, emplearon a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, el margen de beneficio se situó en apenas un 3,7%. Eso significa que por cada billete de $180 que compras, la aerolínea se queda con aproximadamente $6,66 como beneficio real. El resto, los $173,34 restantes, se esfuma antes de que las ruedas despeguen del suelo. Entonces, ¿a dónde va realmente tu dinero de $180? Si las aerolíneas se quedan con casi nada, ¿quién está realmente ganando dinero con tu vuelo? Para entender por qué operar una aerolínea es tan brutalmente difícil, necesitas seguir el dólar del precio de tu boleto a través del sistema que lo consume. Tomemos un boleto doméstico estándar de $180 en Estados Unidos. En el momento en el que haces clic en comprar, ese dinero comienza a fragmentarse en al menos 7 categorías de costos distintas, cada una controlada por una entidad diferente, la mayoría de las cuales tiene significativamente más poder de fijación de precios que la propia aerolínea. La primera y mayor reclamación proviene de la mano de obra. En Estados Unidos, los salarios y beneficios consumen aproximadamente un tercio del total de los gastos operativos. En tu boleto de $180, eso equivale a unos $60. Esto cubre pilotos, auxiliares de vuelo, agentes de puerta, mecánicos, despachadores y la vasta infraestructura administrativa necesaria para operar una aerolínea certificada. Los salarios de los pilotos por sí solos se han disparado dramáticamente desde 2022, impulsados por una grave escasez de pilotos que obligó a las aerolíneas regionales a elevar el salario inicial de alrededor de $30,000 a más de $90,000, solo para evitar que los pilotos se marcharan a las grandes aerolíneas. Pero la mano de obra es solo el comienzo. La segunda mayor partida es el combustible. El combustible de aviación representa sistemáticamente entre el 20% y el 35% del total de gastos operativos, dependiendo de los precios mundiales del petróleo y las variaciones regionales. Para las aerolíneas estadounidenses, el combustible suele representar alrededor del 20% de los costos operativos. En tu boleto de $180, eso equivale aproximadamente a $35. Pero esa cifra es engañosamente estable. El combustible es el costo más volátil al que se enfrenta una aerolínea. Cuando los precios del petróleo se disparan, el combustible de aviación puede elevar la proporción de algunas aerolíneas por encima del 40% de los costos totales. Un solo vuelo de Nueva York a Londres en un Airbus A330 consume aproximadamente 85,000 litros de combustible, lo que a precios habituales del combustible de aviación significa decenas de miles de dólares por un trayecto de ida. Las aerolíneas estadounidenses gastan colectivamente decenas de miles de millones de dólares en combustible cada año. Eso equivale a cientos de millones de dólares quemados cada día. Las aerolíneas intentan gestionar esto mediante la cobertura de combustible, comprando contratos financieros para fijar los precios futuros del combustible con 6 a 12 meses de antelación. La mayoría de las aerolíneas cubren entre el 30 y el 60% de sus necesidades de combustible. Pero la cobertura es un arma de doble filo.
Si los precios del petróleo se desploman después de haber fijado una tarifa más alta, estás pagando precios por encima del mercado, mientras tus competidores se benefician de la caída. Southwest puso fin a su programa de cobertura en 2025 tras años de resultados dispares. Delta Airlines adoptó quizás el enfoque más radical en la historia de la aviación. En 2012, enfrentándose a una factura anual de combustible de $12,000 millones que representaba más de un tercio de sus gastos operativos, Delta simplemente compró una refinería de petróleo crudo en Trainer, Pensilvania. La estrategia consistía en controlar directamente el margen de refino, la diferencia de costo entre el petróleo crudo y el combustible de aviación refinado, aislándose esencialmente de los cuellos de botella en las refinerías. Los analistas la calificaron de locura. Delta la llamó supervivencia. Las aerolíneas de América Latina y el Caribe se enfrentan a una realidad aún más dura. El combustible puede representar más de un tercio de sus costos operativos debido a la geografía, la infraestructura y los impuestos. Ahora tu billete ya ha cedido aproximadamente $95 a mano de obra y combustible, pero el aeropuerto está esperando. Las tasas aeroportuarias y de aterrizaje consumen otra porción de los gastos operativos de las aerolíneas. En tu billete de $180, eso supone unos $13. Esto cubre tasas de aterrizaje, alquileres de puertas de embarque, cargos por uso de terminal y servicios de asistencia en tierra. En grandes centros de operaciones como el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, solo las tasas de aterrizaje y despegue cuestan miles de dólares por vuelo, según el peso de la aeronave y la franja horaria. Luego vienen los cargos que recaen sobre el pasajero. Un cargo por instalaciones del pasajero de hasta $4,50 por embarque está incluido directamente en tu billete. La tasa de seguridad del 11 de septiembre añade otros $5,60 por trayecto de ida. El impuesto especial federal se lleva el 7,5% de la tarifa base. Las tasas por segmento suman alrededor de $5 por segmento nacional. Antes de que la aerolínea haya ganado un solo centavo, el gobierno y el aeropuerto han extraído en conjunto entre $15 y $20 de tu billete de $180. Por eso, Willie Walsh, director general de la IATA y exdirector ejecutivo de British Airways, ha advertido repetidamente que incluso pequeños aumentos en las tasas regulatorias pueden eliminar por completo la rentabilidad de las aerolíneas. Como él mismo dijo, en 2025 sigue siendo un margen estrecho y cualquier nuevo impuesto, aumento de las tasas aeroportuarias o de navegación, choque de demanda o regulación costosa pondrá rápidamente a prueba la resiliencia del sector. Su boleto se ha reducido ahora a unos $70, pero la aeronave en sí exige pago. El mantenimiento, la reparación y la revisión general consumen una porción significativa de los gastos operativos. En su boleto de $180 eso representa aproximadamente $10. La depreciación y la amortización de la aeronave reclaman otros $9 más o menos. En conjunto, mantener el avión estructuralmente sólido y financieramente contabilizado consume cerca de $20 de cada boleto. Pero aquí es donde la economía se vuelve genuinamente hostil. Un nuevo Boeing 737 MAX tiene un precio de lista superior a los $100 millones, aunque las aerolíneas rara vez pagan el precio de lista. Dado que la mayoría de las aerolíneas no pueden permitirse comprar flotas enteras, aproximadamente la mitad de las más de 35,000 aeronaves comerciales del mundo son propiedad de empresas de arrendamiento. Durante la actual crisis de la cadena de suministro, las tarifas de arrendamiento se han disparado a máximos históricos mientras las aerolíneas luchan desesperadamente por el metal disponible. ¿La razón? Los fabricantes de aeronaves no pudieron entregar. Boeing y Airbus han estado operando consistentemente muy por debajo de sus objetivos de entrega, con una producción combinada que se queda corta respecto a las proyecciones por cientos de aeronaves al año. La acumulación global de pedidos de aeronaves sin cumplir se sitúa ahora en unas 17,000 aeronaves, lo que representa entre 12 y 14 años de producción de fabricación a los ritmos actuales. Los tiempos promedio de entrega se han extendido de aproximadamente 4,5 años antes de la pandemia a casi 7 años en la actualidad, y la crisis de la cadena de suministros se ha visto catastróficamente agravada por el desastre del motor GTF de Pratt & Whitney.
En 2023, Pratt & Whitney reveló un raro defecto en el polvo metálico que requería retiradas obligatorias e inspecciones de 600 a 700 motores. Para 2025, cientos de aeronaves Airbus A320neo equipadas con motores GTF estaban en tierra o almacenadas. Las aerolíneas se quedaron con activos de miles de millones de dólares funcionando como lo que los observadores de la industria llamaron sombríamente adornos de jardín de 60 toneladas. La aerolínea india Go First se declaró en quiebra, culpando explícitamente a Pratt & Whitney después de que el defecto de motor obligara a dejar en tierra aproximadamente la mitad de su flota. Los arrendadores comenzaron a canibalizar aeronaves casi nuevas solo para extraer motores funcionales para otros aviones. Para 2026, la propia Airbus estaba reclamando daños y perjuicios contra Pratt & Whitney, mientras la escasez asfixiaba sus líneas de producción. ¿Y los fabricantes responsables de estos retrasos? Willie Walsh no se anduvo con rodeos. En una sesión informativa de la IATA en Ginebra de 2025, declaró: las personas que causan los retrasos en la cadena de suministro están siendo recompensadas con beneficios récord. Están obteniendo márgenes enormes al mismo tiempo que hacen un trabajo de mierda produciendo el producto. Las empresas de revisión de motores han registrado márgenes operativos cercanos al 30%. Los proveedores de piezas de aeronaves han logrado márgenes similares. Las aerolíneas, mientras tanto, operaron un 3,7%. Sus $180 se han reducido ahora a aproximadamente $40. Lo que queda cae dentro de la categoría comodín de la industria. Otros gastos operativos. Esta porción de aproximadamente el 20% cubre el alquiler de aeronaves, seguros, tarifas del sistema de distribución global, hoteles para tripulaciones, comisiones de venta, infraestructuras de TI y operaciones irregulares. Las operaciones irregulares, conocidas como EROPS, representan uno de los sumideros de costos más impredecibles. Un solo aterrizaje de emergencia por un problema mecánico puede costar cientos de miles de dólares. Un sistema de tormentas que obliga a 50 cancelaciones genera millones de alojamiento en hoteles, vales de comida y gastos en reprogramación de la noche a la mañana. Después de todo esto, a la aerolínea le quedan aproximadamente $7 de su boleto de 180. Esa es la ganancia real, menos del 4%. El retorno sobre el capital invertido para la industria aérea global se ha situado históricamente por debajo de su costo de capital. Las aerolíneas, en conjunto, han estado destruyendo sistemáticamente el valor para los accionistas durante décadas, ganando menos de lo que cuesta desplegar el capital invertido. Como proyectó la IATA para 2026, incluso con ingresos récord que se espera se acerquen al $1 billón y un factor de ocupación previsto del 84%, el más alto de la historia, los márgenes de beneficio neto se estirarían solo alrededor del 4%. Herb Kelleher, el legendario fundador de Southwest Airlines, capturó esta absurdidad a la perfección. Si los hermanos Wright estuvieran vivos hoy, dijo una vez, Wilbur tendría que despedir a Orville para reducir costos. Pero aquí es donde toda esta historia da un gran giro inesperado. La importancia de los $7 de ganancia por pasajero no tiene que ver con una mala gestión, ni realmente con la volatilidad de los precios del combustible. Tiene que ver con aquello en lo que esta realidad de márgenes ha obligado a convertirse a las aerolíneas. Las aerolíneas con más éxito financiero del mundo se han transformado silenciosamente en algo que no se parece en nada a una compañía de transporte. Se han convertido en bancos. Delta Airlines recibió en efectivo más de $8,000 millones de American Express en 2025. Para poner esa cifra en perspectiva, los ingresos operativos totales de Delta de ese año rondaron entre los $5,000 y $6,000 millones. La alianza de tarjetas de crédito generó más que toda la operación aérea en sí misma. Ed Bastian, director ejecutivo de Delta, ha declarado públicamente un objetivo a largo plazo de hacer crecer los ingresos de esta alianza hasta los $10,000 millones anuales. El mecanismo es elegante. Cada vez que un consumidor pasa una tarjeta American Express con la marca Delta en un supermercado, una gasolinera o un comercio en línea, American Express le paga a Delta por las millas de recompensa emitidas. Como ha señalado el propio Bastian, una parte significativa del gasto de los consumidores estadounidenses en American Express se realiza con tarjetas de marca compartida con Delta.
Dado que las millas son en efecto una moneda fiduciaria creada por la aerolínea con un coste marginal cercano a cero, los márgenes de beneficio al venderlas a los bancos son astronómicamente más altos que al vender asientos. Verán, el billete de $180 ya no es realmente el producto. El billete es el mecanismo que mantiene valiosa la moneda de fidelidad. Sin vuelos, las millas no valen nada. Pero sin millas puede que la aerolínea no sobreviviera financieramente. Esta inversión explica por qué las aerolíneas invierten miles de millones en cabinas premium, salas VIP de marca y niveles de estatus que por sí solos parecen económicamente irracionales. Estas inversiones no necesitan generar beneficios directos, necesitan mantener el valor aspiracional de marca que hace que los consumidores deseen la tarjeta de crédito, que es la que genera el dinero real. Delta ha repartido más de $10,000 millones en participación de beneficios entre sus empleados durante la última década, una cifra sin parangón en la lista Fortune 500, financiada en gran medida por el volante económico que creó la alianza con American Express. La recuperación de la aerolínea tras su quiebra no se construyó sobre mejores rutas ni combustible más barato, sino al convertirse en una institución financiera que de paso opera aviones. No todas las aerolíneas pueden jugar al juego de la banca de fidelización. Southwest Airlines fue pionera en una estrategia de supervivencia fundamentalmente diferente basada en la eficiencia operativa. Durante décadas, Southwest operó exclusivamente un solo tipo de aeronave, el Boeing 737. Esta flota homogénea eliminó la fragmentación en la formación de pilotos, simplificó el mantenimiento, redujo los inventarios de piezas de repuesto y permitió que cualquier tripulación operara cualquier aeronave del sistema. La famosa política de Southwest, Bags Fly Free, las maletas vuelan gratis, no era un truco de marketing, era un cálculo operativo. Al no cobrar por las maletas facturadas, los pasajeros llevaban menos equipaje de mano, los compartimentos superiores se llenaban más lentamente, los tiempos de embarque disminuían y los aviones pasaban menos tiempo en tierra. Dado que los aviones solo generan ingresos cuando están en el aire, unas rotaciones más rápidas se traducían directamente en beneficios. Southwest registró cientos de millones de dólares en beneficios netos en 2024, en línea con décadas de rentabilidad que alguna vez la convirtieron en la envidia del sector. Pero incluso este modelo se enfrentó a sus límites. El aumento de los costes de combustible, el incremento de los salarios y los retrasos en las entregas de Boeing estancaron las acciones de Southwest. El inversor activista Elliott Investment Management adquirió una participación de aproximadamente el 16% y forzó una reestructuración masiva. En una maniobra que conmocionó al sector, Southwest abandonó su política de asientos libres de 54 años de antigüedad, introdujo asientos asignados y alteró fundamentalmente su modelo de distribución. Southwest no cambió porque su modelo hubiera fracasado, cambió porque un inversor de Wall Street, con suficiente influencia, decidió que el modelo no estaba extrayendo valor con la rapidez necesaria. Incluso una aerolínea consistentemente rentable está, en última instancia, a merced de unos mercados de capitales que exigen crecimiento, no estabilidad. La cifra de beneficio de $7 es un promedio global. Oculta una enorme variación regional que revela quién se beneficia realmente de la aviación comercial. Las aerolíneas de Oriente Medio logran los beneficios por pasajero más altos del sector, a menudo superiores a $20. Las aerolíneas norteamericanas ganan alrededor de $10 a $12. Las europeas se las arreglan con cifras altas de un solo dígito. Las aerolíneas de Asia-Pacífico apenas sobreviven con $1 o $2. Las latinoamericanas y africanas a menudo pierden dinero por pasajero directamente. Emirates declaró más de $5,000 millones en beneficios anuales en su último ejercicio fiscal. Qatar Airways reportó un récord de $2,150 millones. Estas aerolíneas del Golfo se benefician del respaldo soberano, una posición geográfica estratégica entre continentes, flotas modernas y una tributación mínima. Representan un modelo económico fundamentalmente distinto al de las aerolíneas occidentales, cotizadas en bolsa y cargadas de deuda que luchan por $7. Sin embargo, todas estas aerolíneas, independientemente de la región, enfrentan el mismo desafío estructural.
El retorno sobre el capital invertido del sector se sitúa sistemáticamente por debajo de su coste de capital. Las aerolíneas, en conjunto, están pagando por el privilegio de operar. El futuro amenaza con empeorarlo todo. La industria se ha comprometido a alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2050. Esta transición depende del combustible de aviación sostenible y de tecnologías emergentes como la propulsión por hidrógeno. La IATA estima que la transición añadirá cientos de miles de millones de dólares a los costes globales de combustible para 2050. Bajo este escenario, la participación del combustible en los costes operativos se dispararía desde alrededor del 30 al 45%. Sin la transición, el crecimiento proyectado del tráfico aéreo empujaría los costes totales de la industria por encima de los 2 billones de dólares para 2050. Con el mandato de cero emisiones netas, los costes se elevan cerca de los 3 billones de dólares. Los analistas de la industria han señalado sin rodeos que absorber un aumento del 30% en los costes totales es matemáticamente imposible para una industria que opera con un margen de beneficio neto del 3%. Los ingresos totales para 2050 se quedarían cortos en cientos de miles de millones de dólares para cubrir la transición ecológica. Mientras tanto, la flota mundial está envejeciendo rápidamente. La edad media de las aeronaves comerciales alcanzó un récord de 15 años en 2025, ya que los retrasos en las entregas obligaron a las aerolíneas a operar aviones más antiguos y menos eficientes en consumo de combustible. La IATA pronostica que el retraso en el suministro no se normalizará hasta algún momento entre 2031 y 2034. Se estimó que las tarifas aéreas medias de ida y vuelta en 2025 eran más de un tercio más bajas en términos reales en comparación con 2015, y se proyecta que caigan aún más para 2026. Los pasajeros pagan menos, los costes aumentan, las matemáticas son implacables. En 1987, Robert Crandall retiró una aceituna de una ensalada porque American Airlines no podía permitirse la guarnición. No fue un truco publicitario, fue desesperación disfrazada de eficiencia. El camino hacia la rentabilidad pasaba por un frutero porque todos los demás centros de coste ya habían sido exprimidos. Casi 4 décadas después, la industria aérea ha refinado esa desesperación hasta convertirla en una forma de arte. El billete de $180 que usted compra hoy es devorado por la mano de obra a unos $60, el combustible a $35, las tasas aeroportuarias a $13, el mantenimiento a $10, la depreciación a $9, los impuestos y recargos a $18, la distribución, seguros y las irregularidades operativas, IROPS, a $26, y lo que queda son aproximadamente $7, quizá menos. Quizá un Big Mac, quizá un café con leche o una aceituna. Cuando aborde su próximo vuelo estará sentado dentro de una aeronave de $100 millones, quemando decenas de miles de dólares en combustible, operada por tripulaciones que exigen salarios históricamente altos, aterrizando en aeropuertos que cobran miles por el privilegio de tocar la pista, mantenida por mecánicos cada vez más difíciles de contratar, impulsada por motores que pueden o no tener un defecto de fabricación, y la aerolínea que orquestó todo esto se quedará aproximadamente con lo que usted gastaría en el almuerzo. La industria sustenta decenas de millones de empleos, contribuye con el casi 4% del PIB mundial, transporta a más de 5.000 millones de personas al año, genera $1 billón en ingresos y sobrevive con márgenes más finos que la piel de aluminio que mantiene unido al fuselaje. La pregunta no es si las aerolíneas pueden seguir operando con $7 por pasajero, es si el resto del mundo realmente está prestando atención a lo que ocurrirá cuando no puedan.